2 estamos estudiando los domingos por la noche este libro de Gálatas. Yo estoy aprendiendo mucho sobre este estudio. Ojalá que ustedes también están recibiendo, entendiendo. Yo trato de enseñar lo mejor posible que yo puedo. Ojalá que están entendiendo el chino que estoy tratando de hablar. Oren por nuestra familia. Esta semana estamos ministrando en la iglesia en Yauco el jueves y el viernes en la campaña de Semana Santa. Estamos predicando allá, la Tierra Santa, ¿no? Yo me tengo que quitar los zapatos cuando llegue allá, ¿verdad? Sí. Estoy predicando el jueves por la noche allá y también el viernes por la noche. Si se me olvida, William, dije que había una reunión el viernes, el jueves, vamos a cancelarla. Okay. No va a estar aquí. Sí, no, me está ayudando mucho. Y yo estoy tratando de dar gracias al Señor por eso, pero ese que me va a ayudar, palabras así. Y yo sé que muchas palabras aquí no se usan todos los días en el idioma puertorriqueño, pero es una bendición. Gálatas capítulo 2, vamos a leer juntos, empezando versículo 6, en esta otra parte de sección que vamos a estar estudiando, de versículo 6 al versículo 19. Y voy a pedir que ustedes me ayuden en leyendo estos versículos. Yo voy a empezar en versículo 6, ustedes versículo 7, y seguimos hasta que llegamos todos leyendo versículo 19. Versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido comunicado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acortásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la voluntad del evangelio, o a la verdad, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, yo no como, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos
porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todo junto en versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que en esta noche nosotros podemos aprender sobre esta porción de Escrituras. Ayúdanos a entender lo que Pablo quería decir a nosotros en el libro de Gálatas, a la iglesia. Señor, que podemos ser atentos a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entonces yo siempre oro que cuando estamos leyendo los versículos juntos, que yo me quede con los versículos pequeños y ustedes con los versículos grandes. A veces no trabaja así. Yo voy a seleccionar un día, yo voy a decir, yo voy a leer solamente este versículo que ustedes leen completo, ¿verdad? Gálatas capítulo 2. En esta noche nosotros vamos a estar hablando sobre Pablo y Pedro. Esta porción de escritura, de versículo 6 a versículo 19, una porción grande, pero es una historia entre Pablo y Pedro, y vamos a aprender sobre eso. La semana pasada nosotros hablamos sobre el problema de muchas iglesias en ese siglo, que fue la circuncisión y el verdadero evangelio, diciendo que tenía que ser circuncidado para ser salvo, y Pablo decía que no, la salvación vino solamente por gracia. Sabemos que en capítulo 1, Pablo estaba defendiendo su apostolado. Ya mencionamos eso algunas veces. Él dice que él fue llamado por Dios, no por hombre. Y la razón en cual él lo dijo es porque era importante, porque muchos de ellos estaban diciendo que él no era apóstol. Él decía, mira, yo fui llamado por Dios, no había un hombre, no había otro apóstol, no había un pastor, nadie me llamó a ser apóstol, solamente Dios. Y parte de defendiendo su apostolado, él le dice sobre el contacto limitado con otros apóstoles. Está hablando sobre el contacto que tenía limitado sobre los otros apóstoles en Jerusalén. Y él fue llamado por los otros apóstoles porque no estaba con ellos. Él fue llamado por Dios. Como dije, el llamado apostolado fue por Dios y no por hombres. Los apóstoles en Jerusalén no le llamó a Pablo para ser apóstol. Y vemos eso en capítulo 1, versículo 11 a 24 la semana pasada. Después le dice las dos veces cuando él conoció los apóstoles. Él les sabía más de Pedro, o él habla más de Pedro en capítulo 2, y vamos a ver eso esta noche. Ahora, en capítulo 2, vemos que la relación entre Pablo y Pedro, muchos no lo entendían. Ellos decían que Pedro tenía más autoridad que Pablo. Como Pablo estaba acusándolo que no era apóstol, pues pensaba que Pedro tenía más autoridad. Y esto todavía lo creían hoy en día los católicos, porque piensan que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y que él tenía la autoridad. Ellos decían que Pablo y Pedro tenían diferencias de doctrina, y pensaba que ellos estaban enseñando algo diferente, pero sabemos en la palabra que el evangelio que Pablo predicaba fue el mismo evangelio que Pedro también predicaba. Pero la Biblia dice otra historia. En Gálatas y en otros libros de la Biblia les enseña que Pablo y Pedro pensaban igual sobre la doctrina. Ahora, mirando nuestro texto, vamos a algunas cosas. Número 1, vamos a ver la visita entre Pablo, o que Pablo hizo en Jerusalén. Vemos primero la ocasión. Pablo, Bernabé y Tito, ellos tres fueron a Jerusalén por la revelación de Dios. Sabemos que Dios le ha mandado a Pablo a llegar a Jerusalén,
Y vamos a ver algo en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2, sobre ellos llegando a Jerusalén. Dice en versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Isaías, haz un favor, ¿me puede apagar estos dos? Ese aire cuando están acá frente, te secan sus ojos y secan su garganta y no puedo, se hace difícil. Vemos esta misma visita que se habla aquí en Gálatas capítulo 1 y 2, en Hechos capítulo 15. Vamos ya un momento para que vean la diferencia, vea cómo se habla lo mismo en Gálatas. Hechos capítulo 15. No lo paguen completo, papá. Después me muero acá arriba. Hechos capítulo 15, versículo 2 y versículo 4. Ay, qué calladito es ahora, sin los aires, ¿verdad? Se oye todo. Se oye cuando están roncando. Hechos capítulo 15, versículo 2, empezando allá, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Estamos viendo lo mismo que está hablando en Gálatas. Después dice: y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión sobre circuncisión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a los gentiles, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahí vemos que esas dos partes hablan de lo mismo en Hechos y también en Gálatas. Ahora vemos que en Jerusalén Pablo tuvo presión de los falsos profetas. Ya hablamos la semana pasada sobre eso. Ahí en este texto, en Gálatas capítulo 2, versículo 2 a 5, vamos a recordarnos sobre esa presión. Dice en versículo 2: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y sé griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Estaba recibiendo presión para que Tito sea circuncidado, y Pablo estaba diciendo: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a practicar eso. Y vemos que una reunión privada pasó. Él había con los apóstoles importante, dice que tenía cierta reputación estos apóstoles. Vemos que los falsos maestros querían que Tito sea circuncidado, pero Pablo rechazó lo que ellos querían y dijo que no. Ahora vemos que Pablo habla con Pedro, Santiago y Juan, que fueron, la Biblia dice, las columnas de la iglesia en Jerusalén.
Vamos a versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No importaba lo que ellos le llamaban, la reputación que ellos tenían allá. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y vamos al versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas, que fue Pedro, y Juan, que eran consideradas como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora vemos el resultado de esa visita a Jerusalén. Vemos que ellos llegaron. Ahora vamos a ver qué pasó, qué resultado de esa visita. Vemos primero el resultado con ellos que tenían reputación. ¿Qué fueron ellos? Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan. Vemos eso en esa parte de versículo 6 a versículo 10. Ellos no le dijeron nada a Pablo, no le dijo qué tenía que hacer, no le dio instrucciones a Pablo, no le dio autoridad, porque sabemos que esta autoridad se le dio a Pablo por Jesucristo, no por esos 3 hombres que estaban, o los apóstoles que estaban allá arriba en Jerusalén. Ellos vieron que Pablo estaba dando el evangelio a los que fueron circuncidados. Pablo vio cómo Dios estaba trabajando por medio del ministerio de Pedro. Pedro estaba dando el evangelio a los circuncidados y Pablo reconoció el trabajo que Pedro estaba haciendo y el apostolado de ellos. Pablo trabajaba con los gentiles, los que no fueron circuncidados. Y Pedro trabajaba con los judíos que fueron circuncidados. Ahí está la diferencia entre ellos dos. Y Pedro, Juan y Santiago vio cómo Dios estaba trabajando y vieron la gracia de Dios sobre Pablo. Ellos estaban reconociendo, estos 3 apóstoles en Jerusalén, estaban reconociendo que sí, Pablo fue llamado como apóstol, sí que Dios estaba trabajando sobre Pablo en él predicando a los gentiles y le reconocieron a él. Lo único que ellos pidieron, los 3 apóstoles en Jerusalén, fue que él se recordaba de los pobres. Y obviamente Pablo no tenía problema con eso. Ahora vemos el resultado que todos los apostolados o apóstoles y ancianos en Jerusalén. Esa historia se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 6 a 29. No podemos ir allá a leer esa expresión, pero se reconoce también y se ve allá en esa porción de escritura. Pedro dice que el mensaje que él predicaba fue el mismo mensaje que para los gentiles. Él predicaba, daba el evangelio a los que estaban circuncidados, a los judíos, pero ese mensaje fue el mismo mensaje que Pablo estaba dando a los que no estaban circuncidados y que fueron gentiles. Y Pedro reconoció que la salvación es también para los que estaban circuncidados. Pablo y Bernabé les cuentan a ellos en esa reunión que ellos tenían en Jerusalén, le cuentan sobre su ministerio, le dicen cómo Dios estaba trabajando sobre los gentiles. Ellos estaban en esta reunión en Jerusalén y Pablo y Bernabé estaban contando cómo Dios estaba trabajando entre los gentiles, entre las personas que no estaban circuncidados. Santiago les da a ellos soporte espiritual, le apoya a ellos espiritualmente, y una carta que los apóstoles escribió apoyaban el ministerio de Pablo. Vemos que ahí en Jerusalén les reconocieron a Pablo como apóstoles, reconocieron que el evangelio que los 2 predicaban, Pedro y Pablo, fue el mismo
el evangelio. La visita de Pablo a Jerusalén les enseña a nosotros que el evangelio que ellos dos predicaban fue lo mismo. Pero vemos un poco más claro esta relación entre Pablo y Pedro. Primeramente queremos ver una historia que dice aquí, que habla sobre la visita de Pedro a Antioquía. Vamos a ver esa ocasión de esa visita. Pedro, aquí en esa historia se ve como una hipócrita, ¿verdad? Vamos a ver en Gálatas capítulo 2, empezando versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los que la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos que cuando Pedro estaba en Antioquía, él estaba comiendo con los gentiles, sabiendo que el evangelio fue lo mismo para los judíos y los gentiles, y no necesitaban una separación entre ellos dos. Pero cuando otros judíos llegaron donde estaba Pedro, Pedro se paró rápidamente y se retiró de los gentiles, ¿verdad? Como Pedro estaba comiendo con los gentiles, ¿verdad? Y cuando vienen los judíos, Pedro dice, ¿qué ellos van a decir de mí si me ve comiendo con los gentiles? ¿Verdad? Pedro comiendo con la persona que no fueron circuncidados. Y tenía miedo de los judíos que ellos iban a decir, viendo a Pedro comiendo con ellos. Pero su acción animó a otros judíos que estaban con él también a ser hipócritas. Cuando Pedro se levantó para salir, cuando vio a los judíos entrar, los judíos que estaban con Pedro comiendo también con los gentiles, también se paró al mismo tiempo. Digo, pues si Pedro se paró, pues yo también me voy a parar. Y lo que eso enseñaba fue a los otros que de una manera Pedro todavía pensaba que la ley todavía existía. Pero él sabía que eso no era verdad. Él sabía que el evangelio era para los judíos también, para los gentiles. Pero en su mente a ese momento le hizo a él a pararse. Y cuando él se paró, los otros judíos se pararon también. Y por eso vemos esa discusión o la confrontación sobre Pablo y Pedro. Dice la Biblia que aunque Bernabé se paró también. Y sabemos que Pedro no creía eso, pero a ese momento se paró. Por eso Pablo le confrontó a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí Pablo estaba hablando a Pedro cara a cara. Mira lo que dice el versículo 14, Gálatas 2, 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, eso que Pablo vio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo habló a Pedro firme y fuerte, dice a su cara a cara, porque Pedro tenía la culpa en esta ocasión. Pablo le habló a Pedro enfrente de todos. Ahí enfrente de todos que estaba sentando, Pablo le confrontó a Pedro sobre esta situación que él se paró cuando vio a los judíos. Pablo predicaba que justificación es por fe en Jesucristo, no por la ley. Pero Pedro se paró como si todavía creía en la ley. Pero él vivía como los gentiles. Por eso Pablo le llamó a él una hipócrita. Vamos a recordarnos sobre qué Pedro predicaba. Vamos a Hechos capítulo 15, porque ahí vemos el evangelio que Pedro predicaba. En Hechos capítulo 15, para recordarnos que sí, el evangelio que predicaba era lo mismo que Pablo, que no creía en la ley, él sabía que salvación vino por la gracia de Dios. Y ahí en Hechos capítulo 15, empezando versículo 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tendáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Eso ahí vemos la predicación que fue el mismo evangelio que los dos predicaban. Ahora vamos a ver el resultado de la visita de Pedro a Antioquía. Vemos que Pablo y Pedro estaban igual en autoridad. Los dos fueron apóstoles. Pedro no era más importante que Pablo, ni Pablo más importante de Pedro. Los dos tomaron autoridad de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad para aparecer o para confrontar a frente de Pedro, porque vemos que Pedro no tenía más autoridad, en lo que iba a un presidente o un pastor de la iglesia y confrontarle a él. Era igual, los dos fueron apóstoles. Por eso él se sentía bien en confrontar a Pedro como amigos. Los dos eran lo mismo. Qué bueno que cuando una persona en la iglesia le confronta a nosotros cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? En amor. Hay dos diferentes tipos de confrontación. Algunos pueden confrontar a una persona en enojo y el resultado puede ser diferente. Pero en las iglesias a veces nosotros hablamos con otros en la iglesia en amor, diciendo: mira, lo que tú hiciste no está bien. Y eso que Pablo estaba haciendo con Pedro. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Otra vez dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, en versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Ese fue el propósito en cual Pablo le confrontó a Pedro.
Dije a Pedro delante de todos, porque vieron que los dos fueron apóstoles, tenían la misma autoridad, él se sintió bien confrontándole en frente de todos que estaban ahí. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo tuvo la autoridad para confrontar a Pedro sobre su hipocresía antes de todo ese grupo que estaba presente ahí. Y si Pedro era una persona más importante en autoridad, pues Pablo tenía que estar cuidado. Maybe le cogía a Pedro en un cuarto, él hablaba con Pedro separado, no enfrente de todos. Mira, Pedro, lo que tú hiciste no estaba bien. Pero como los dos tenían la misma autoridad, enfrente de todo, Pablo le confrontó a Pedro. Qué bueno que Pedro no perdió respeto para Pablo en medio de todo. No vemos en la escritura que Pedro le dio a Pablo con la mano. Le dio una bofetada porque se sintió mal. Vemos en la escritura que él todavía tenía el mismo respeto a Pablo por Pablo confrontando a Pedro. Vamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Para que vean el apoyo que Pedro todavía tenía para Pablo. No importaba la confrontación que tenía sobre él. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí en segunda de Pedro, él le llama a Pablo nuestro amado hermano. Eso significa que no tenía un enojo sobre Pablo, sobre la situación que pasó anterior, la confrontación entre Pablo y Pedro. Y dice, también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes que tuecen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro le llama a Pablo amado hermano. Ve esa relación que ellos todavía tenía después que la confrontación. Pedro reconoce la sabiduría que fue dado a Pablo en ese versículo. Y también Pedro reconoce las cartas que Pablo escribió, lo llama escrituras. Y la visita de Pedro en Antioquía, sabemos que no fue una buena visita. Pero le enseña que Pedro y Pablo fueron igual en autoridad y enseña que su propósito del evangelio, la predicación en cual ellos dos predicaban, fue igual. Y sí, Pedro tenía una mala experiencia en Antioquía, pero su vida completa, cuando miramos a su vida completa, no solamente miramos lo que pasó en Antioquía, si miramos su vida completa, el evangelio de Pedro predicaba fue el mismo evangelio que Pablo. Ahora esta noche vamos a ver las lecciones que podemos aprender sobre Pablo y Pedro. Vemos el valor de Pablo. Vemos el valor de Pablo en Jerusalén y en Antioquía, el valor que tenía. Vemos que Pablo rechazó la presión él recibió de los falsos profetas para circuncidar a Tito. Vemos que él se paró solo, aun cuando sus amigos más cercanos se apartaron del evangelio. Vemos que Pablo tenía
que reprender un hermano en Cristo en Antioquía. Vemos en Jerusalén el valor que Pablo tenía. Vemos también el valor de Pablo, que fue motivado por su fidelidad. Pablo era fiel a Dios en cual él servía. Pablo era fiel al evangelio en cual él predicaba. Pablo no estaba avergonzado sobre el evangelio. Vemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también el griego. Pablo no estaba avergonzado en el evangelio en cual él predicaba. Pero también vemos la humildad de Pedro. Vemos esa humildad más en Pedro en su última epístola. Pero no estaba enojado con Pablo por lo que pasó en Antioquía. Eso le enseña que Pedro tenía humildad. Y Pedro, en medio de todo, públicamente reconoció la sabiduría dado a inspiración a Pablo. Vemos también la humildad de Pedro fue motivado por amor. Amor por Pedro, su hermano en Cristo. Ese amor que él mostró a Pablo fue constante con el amor él dio a otros. Vemos en la palabra de Dios en 1 de Pedro, vamos allá un momento, 1 de Pedro capítulo 3, vemos que Pedro también enseña ese amor no solamente a Pablo, pero vemos en este versículo que fue a todos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 y el versículo 9, dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Esta noche queríamos ver esa relación que vimos entre Pablo y Pedro. Y vemos que entre esa relación se ilustró el poder de Dios. Vemos el poder de Dios para escoger un perseguidor, que fue ¿quién? Pablo, y un perseguido, que fue Pedro, para llevar el evangelio al mundo. Dios escogió un perseguidor, un perseguido, para llevar este evangelio a todo el mundo. Ahí vemos el poder. Vemos el poder de Dios para ayudar a los hermanos en conflicto, a superar a sus problemas y convertirse hermanos amados. Vemos que Pablo y Pedro tuvieron diferentes trabajos en el ministerio, pero ellos servían el mismo Dios y predicaban el mismo evangelio. Uno no era superior de otro, fueron compañeros de apóstoles en el reino de Dios, fueron igual. Y en vez de buscar problemas entre los dos, vamos a usar esos ejemplos para motivarnos en nuestro servicio al Señor y entre nosotros. Pero qué bueno que Pablo podía confrontar a Pedro en amor fuerte para decirle a él que lo que pasaba, lo que él estaba haciendo no era correcto. Yo pienso, ¿cuántos de nosotros como cristianos podemos hablar con otro cristiano en la iglesia, otro cristiano que nosotros conocemos, en amor cuando nosotros vemos a una persona hacer algo mal? ¿Cuántos se atreven a ir a una persona que tú conoces, que tú amas,
y por el amor de Cristo puede decirle a esa persona, mira, lo que tú haces no está bien. Pero lo que está pasando hoy en día es que muchos cristianos tienen miedo de confrontar a otros porque no quieren ofenderlos. No quieren que ellos no sean sus amigos. Dice, pues si yo hablo a Evelio sobre algo que yo vi, pues Evelio no va a ser mi amigo más. Pero si Evelio tiene el Espíritu de Dios, el amor de Dios en él, cuando él recibe el consejo, él va a pensar en su mente, ok, algo mal en mi vida. Vamos a ver si es cierto. Ok, yo veo mi problema. Y Evelio puede decir, gracias a Dios porque una persona vino donde mí para ayudarme. O él puede ir a otro lado, es ser enojado conmigo y nunca hablar conmigo otra vez. Pero hoy en día en las iglesias no se ve mucho confrontando, muchos consejos porque no quieren ofender a otra persona. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener ese valor, ese amor para nuestros compañeros, nuestros amigos en la iglesia, para decirle a ellos, no está haciendo bien? Te amo mucho y por eso te hablo a ti, por eso te doy consejo, porque el amor mío está sobre ti y te quiero mucho y quiero que mejores en su vida cristiana. Y nosotros tenemos que tener ese valor que tuvo Pablo a Pedro, siendo otro apóstol, para decirle a él que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y que el Señor le dé la fuerza a nosotros para hablar a nosotros en amor sobre cosas que están pasando en nuestra vida. Quería mirar esa porción de escritura, hablar sobre Pablo y Pedro, a buscar ejemplos, a reconocer que los dos fueron compañeros, los dos fueron apóstoles. Pedro no fue más importante que Pablo, los dos predicaron el mismo evangelio, el mismo evangelio de Jesucristo, que era por gracia, somos salvos por gracia, y que ellos fueron buen amigos. Hasta vemos en el libro de Pedro que Pedro reconoce a Pablo llamándole a él amado amigo. Vamos a estar de pie todos y vamos a orar y terminamos ahí hasta la semana que viene, o el domingo por la noche de la semana que viene. No vamos a estar mirando a Gálatas, pero la semana después de la semana que viene seguimos con el estudio. Señor, gracias por este tiempo donde podemos mirar a Pablo y a Pedro. Y Señor, Pablo reconociendo que Pedro estaba mal en sus acciones. Y vemos el ejemplo de Pedro sin enojo, todavía aceptando y siendo amigo de Pablo, llamándole a él amado hermano. Y Señor, que eso le pueda ayudarnos nosotros, que cuando vemos algo en la iglesia o con otro cristiano, que vemos que ellos no están haciendo cosas bien, no están o están en pecado, nosotros con amor podemos hablarle a ellos, podemos darle consejo, ayudarle a ellos para que ellos puedan seguir sirviéndote a ti. Señor, gracias por el poder en cual tú le has enseñado a nosotros, usando a Pablo, viendo dónde él vino en su vida, matando, poniendo cristianos en la cárcel, y cómo tú lo has usado a Pablo grandemente, no solamente dando el evangelio, pero también en las escrituras, en los libros en cual, inspirado por Dios, él escribió. Pido que nosotros podamos seguir siguiendo los ejemplos que nosotros vemos aquí en el libro de Gálatas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar en otro himno. Amén. Gloria al Señor. Seguimos cantando el himno 293. Oh bondad tan infinita.